Buen día. Esta es la presentación correspondiente a la teoría educativa que fundamenta el tema de estudio para el módulo definición teórica y conceptual en el marco de la investigación. Durante la presentación se abordará la teoría educativa que fundamenta la investigación o la aproximación al fenómeno estudiado o investigado. De tal modo, tenemos la tabla de elementos, clave del protocolo de investigación y en gran medida la pregunta que da lugar a todo este compendio investigativo, que es cómo se enlazan el establecimiento de relaciones laborales humanizadas en tiempos de COVID-19 con el despliegue de competencias emocionales en directivos docentes. Ahora bien, hay que entender que la teoría educativa nos permite explicar el comportamiento del problema y sobre todo la forma en que el investigador concibe dicho fenómeno fundamentado precisamente en la teoría para el abordaje del mismo. Ahora, en este caso concreto, la teoría que fundamenta la investigación es la teoría del constructivismo social, entendiendo que hay unos principios clave como lo que es la construcción individual del conocimiento mediante el aprendizaje y aún más el conocimiento como una construcción individual mutable a lo largo del ciclo vital del ser humano, ya que el conocimiento no es simplemente algo aislado del mundo, sino que precisamente existen diferentes canales para llegar a él. Subsecuentemente tendríamos que los seres humanos construimos nuestras experiencias y comprendemos las mismas, pero estas no son usadas de manera inmediata. Esto pues requiere de un proceso en nuestras estructuras mentales para que posteriormente sea actuado o llevado a cabo dentro de un contexto social. Ahora bien, estos modelos mentales individuales se amplían, se crean o en su defecto se modifican a lo largo de nuestro ciclo vital como seres humanos. De allí que tendríamos que hablar de que hay una relación entre el conocimiento, la interacción y la cultura, y que se establece en todo ser humano con unos procesos psicológicos inferiores y unos procesos psicológicos superiores. En el caso de los inferiores hablaríamos de las funciones naturales y genéticas de todo individuo, y en el caso de la parte psicológica superior, estas pues se quieren en el contexto social y posteriormente se internalizan. Es decir, tendríamos que inicialmente se expresan en el ámbito social cuando nosotros abordamos significados y conceptos y posteriormente se interiorizan y comienzan a ser parte del individuo y de la reflexión que hace el individuo en torno de las mismas construcciones. Ahora, también podríamos decir que ese enfoque sociocultural es un ciclo, porque tendríamos unas funciones mentales que, como se dijo previamente, son inferiores y superiores, pero también unas habilidades psicológicas para poder establecer esa relación con el mundo y con otras personas. Entonces habría también que hablar del desarrollo próximo cuando nosotros tenemos asistencia de pues otros aprendices o personas mucho más capacitadas que nosotros y pues esas estructuras son modificadas, lo que nos lleva a las herramientas psicológicas. ¿Y qué son las herramientas psicológicas? Pues precisamente las herramientas psicológicas hacen parte de lo que nosotros utilizamos para poder tener esa conexión con otros individuos y con el contexto. De allí que nosotros somos los únicos seres que a través de la mediación de la cultura tenemos un contacto no solo con otras personas y con nuestro ambiente, sino también con la concepción propia como seres humanos. Ahora, a raíz de este ejercicio, pues establece que la teoría educativa que articula el tema de interés, pues tiene unas características determinadas, pero esas características precisamente deben ayudar a explicar el fenómeno y sobre todo a contextualizar esa teoría y reflexionar si en realidad la teoría se contempló desde un aspecto detallado o simplemente desde una forma somera. Ahora, pues también hay que establecer que
Inicialmente, cuando se hace el abordaje de esta teoría, en este caso el constructivismo social, pues se conocía a manera superflua, pero cuando se empieza a indagar sobre lo que son las herramientas psicológicas, sobre la mediación de la cultura y el sujeto y demás, pues se establece ya que realmente sí hay una conexión entre lo que se desea abordar y conocer del fenómeno de investigación o de la pregunta de investigación y cómo es relevante la teoría. Ahora bien, también habría que pues, mencionar que la teoría que fundamenta esta investigación conlleva también a haber estudiado otras perspectivas o otras teorías que no necesariamente pues, son útiles, pero que por el contrario, si uno se pone en esa revisión exhaustiva, indudablemente existe alguna relación, solamente que para el caso pues no sería la más apropiada. Y en definitiva, pues la teoría eh, que fundamenta una investigación tiene pues mucha relevancia o un gran efecto sobre lo que sería el alcance de la investigación y la intención del investigador en su enfoque o en la perspectiva en que busca abordar el fenómeno. Eso sería la presentación para esta actividad. Mil gracias.